Dice Romanos 8:2, vamos a dar lectura, por favor. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Aquí habla con claridad que hay una ley que nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. Por eso cuando tú tratas de liberarte del pecado, nunca lo vas a lograr. Porque tú no puedes liberarte del pecado, tú eres esclavo del pecado. Hay una ley de la vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es el que te liberta de la ley del pecado. El pecado es muy poderoso, activa tu carne, activa las fuerzas satánicas y las fuerzas del mundo. Todo eso está a su favor para poder vencerte. Pero si tú intentas vencerlo con tu conocimiento académico que te adquiriste en la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad o cualquier otro curso que estudiaste, una maestría o un doctorado, y quieres vencerlo con esa sabiduría humana que tienes, vas a ser derrotado siempre que lo intentes. Mientras no lo intentes, el pecado nunca se va a oponer contra ti, solamente vas a estar haciendo lo que él te dice. Pero cuando tú intentes vencer al pecado, el pecado vas a sentir que es mucho más poderoso que tú y vas a ser vencido. Eso ya lo entendí, pero antes yo no lo entendía. Vamos a dar lectura a otra cita. Dice Romanos 8:26. Ahí dice, vean en la pantalla, dice, y de igual manera, o sea, de igual manera significa de la misma forma, el mismo método utiliza Dios. Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No te ayuda tu preparación académica, no te ayuda tu riqueza, no te ayuda tu fuerza física, no te ayuda tu voluntad, no te ayuda tu poder mental, ¿verdad? Dices, ahorita voy a derrotar al pecado. No, tu debilidad siempre va a ser debilidad. Y ninguna fuerza humana va a poder vencer esa debilidad. Solamente el Espíritu Santo. Amén. Amén. No hay ninguna fuerza humana sobre la tierra, aún tu mente, como dice Calimán, ¿verdad? Aún tu mente no va a poder vencer tu debilidad. Tu debilidad siempre te va a vencer. ¿Sí? No hay fuerza humana en la tierra, ni mental, ni anímica. No hay ninguna fuerza que pueda ayudarte en tu debilidad, puesto que cualquier intento que tú hagas se tornará en fracaso. Y te vas a amargar todos los días que intentes ser santo, porque siempre vas a fracasar. El único que te va a ayudar es el Espíritu Santo. ¿Te va a ayudar en qué? En nuestra debilidad. Por eso Dios dice, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Verdad? Es suficiente que yo te amo, aunque seas débil. Aunque no triunfes sobre el pecado, te amo. Y este amor va a hacer que tú te liberes del pecado. Amén. El pecado siempre va a vencerte, pero el Espíritu es el que te va a ayudar. Ahora bien, cuando tú pides inútilmente, porque le dices a Dios, Señor, dame fuerzas para no caer en pecado hoy. Señor, hoy no quiero caer en pecado. Señor, hoy no, Señor, porque ya vi el pecado y creo que me va a vencer, Señor, pero no quiero hoy. Y por más que tú luchas contra el pecado, terminas pecando. Porque el pecado, no hay oración para que te ayude Dios, para que no peques. No hay oración. Aunque tú quieras pedir lo conveniente para que te ayude Dios en tu debilidad, no sabes cómo pedir. Pero el Espíritu Santo que está en ti, Él está luchando para que tú no caigas en ese pecado. Y no eres tú, es el Espíritu de vida que está en ti. Él es el que está luchando para que no peques. Dios te ama tanto que aunque estés en pecado, Él está en ti y está luchando para que ya no estés así. Pero entre tanto tú tratas de levantarte, en ese momento te toma el pecado.
Vamos a intentar. Hermano Vicente, ¿ve? Vamos a ver a mi hermano, tú, hermano. Ven, siéntate en el suelo. ¿Yo? Sí, un ratito, no te vas a mover. Ok, tírate así como si estuvieras ebrio. Tírate como si estuvieras ebrio. Ok, hermano, trata de levantarlo. El hermano va a tratar de levantarte, pero tú no vas a hacer caso de lo que él te va a ayudar. Tú te vas a querer levantar por ti mismo. Vean lo que va a suceder. Tú no vas a hacerte su ayuda. Él te va a tratar de levantar con sus fuerzas y tú vas a levantarte por ti mismo. Así que mira lo que pasa. ¿Ve? No, tú no aceptes su ayuda. Tú intentas levantarte por ti mismo, pero no le ayudes, no cooperes. Tú buscas la forma. ¿Qué sucede? Tú párate como tú sabes pararte, párate. Pero no te apoyes en el hermano. No se pueden parar. Si el Espíritu Santo intenta ayudarte, pero tú intentas pararte por ti mismo, vas a impedir al Espíritu Santo a que te levante de tu debilidad. Vale. Gracias. Sí, para mí. Cada vez que tú lo hagas por ti mismo, quiero dejar el cigarro, ya no voy a fumar, vas a caer en pecado otra vez, vas a volver a fumar, o cualquier otro vicio, o cualquier otro asunto. Intenta tú vencer al pecado y el pecado te va a vencer a ti. Hermanos, por más que quieramos nosotros ser libres del pecado, no lo vamos a poder. Necesitamos del Espíritu Santo. Amén. La ley del Espíritu de vida tiene la función de moldearnos. A ver, di conmigo, moldearnos. Moldearnos. Bueno, quiere moldearnos el Espíritu, ¿ok? La ley del Espíritu nos lleva a una función, moldearnos y conducirnos a la meta de la administración de Dios. ¿Cuál es la meta de la administración de Dios? Levantar el cuerpo de Cristo y expresarse a través del cuerpo de Cristo en todo su esplendor, de la gloria de su sabiduría y de la gloria de sus riquezas, a fin de poder dar a conocer a los principados y a las potestades la sabiduría multiforme que Él posee como Dios soberano. Ese es el objetivo de Él. Por eso te está ayudando. Por eso está intentando quitarte esa debilidad. Por eso es que Él intercede por ti. Porque Él conoce los pensamientos de Dios. El Espíritu Santo conoce lo que Dios piensa. Y conforme al deseo de Dios, Él está intercediendo por ti y está quitando tus debilidades una por una. Amén. Oh, esto es hermoso. Cuando lo descubrí dije, wow, esto es maravilloso. ¿Cuánto amor tiene Dios para nosotros? Dios, en la administración de su gobierno, de su reino, tiene como meta producir muchos hijos. Esos hijos al crecer van a expresar la madurez de su Hijo Jesucristo. Cuando crezcamos todos, vamos a ser como un Jesús gigante, grande, porque todos vamos a conformar el cuerpo de Cristo. Bien, y quiere Dios que vivamos como un cuerpo compuesto por todos los creyentes que habitamos en la tierra. Todos los creyentes vamos a formar un cuerpo muy grande, invencible, de parte del pecado, de parte del mundo y de parte de Satanás. ¿Amén? Pero seremos un cuerpo. Tú y yo seremos un cuerpo. No tú solito. Aquí no hay llaneros solititos. Yo me voy solito a predicar el rey. Detente, hermano, porque Satanás te está guiando a la perdición. Vamos a conformar un cuerpo, ¿ok? Un cuerpo es un grupo de personas que piensen lo mismo, que actúen igual y que expresen lo mismo, la vida de Dios dentro de nosotros. Romanos 8:14. Estos son hijos de Dios, ¿verdad? Estos son hijos de Dios. ¿Qué somos? ¿Quién nos guía? El Espíritu Santo. Pero si tú quieres pararte por ti solo, pero el Espíritu Santo, yo sé vencer este pecado. Tengo fuerza
fuerza de voluntad para vencer y no voy a pecar hoy. Y el Espíritu Santo dice, espérame, déjame ayudarte. ¿No quieres que te ayude? Bueno, levántate solo. Si no, nos vamos a estorbar. Si una persona se anda ahogando y otra trata de salvarla, y esta se trata de salvar por sí misma, va a ahogar al Salvador. Lo va a arañar, le va a jalar los pelos, lo va a patear, lo va a querer hundir. Tienes que dejar que te salven. Por eso muchos de los que salvan a alguien que se anda ahogando, le dan un golpe en la mandíbula y lo noquean y ya lo arrastran de los cabellos. Porque entre más se trate de salvarse por sí mismo, más peligroso es. Por eso le dan su golpe y lo noquean, y ya lo jalan y lo arrastran. Ya noqueado se lo llevan más fácil. Pero una persona que quiere salvarse por sí misma, siempre va a oponerse al Salvador. ¿Ah? Muy bien, vamos a ver Gálatas 3:26. Y todos somos todos. Entonces todos somos hijos de Dios. Pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué somos hijos de Dios todos? Por la fe en Cristo Jesús. ¿La fe de quién? Por la fe que tenemos en Cristo Jesús. ¿De quién? ¿La fe de quién? ¿La fe de Dios o la fe tuya? ¿Tu fe? De Dios. Es la fe de Dios. De Dios. De Dios. Porque tu fe no te va a salvar. Pero, Es la fe de Dios puesta en ti. Cuando Dios coloca su fe, esa fe es en Jesucristo. Dios tiene su fe en su Hijo, no en ti. Dios cree en su Hijo que te va a salvar, no en ti. Dios cree en la sangre de Jesús, no en ti. Tú no crees, ni quieres salvarte, ni puedes salvarte, pero Jesús sí puede salvarte. Y cuando tú crees lo mismo que Dios cree, entonces tienes el poder de Dios en ti, porque esa fe la puso Dios. Y no es una fe intelectual, no es de que tú creas solamente intelectualmente, sino es una fe en la que tú crees desde dentro de tu corazón. Tú sientes un poder interior. Entonces quedamos en que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuándo llegamos a disfrutarla? Cuando esa fe se activa en nosotros. Amén. Bien, ahora dice Gálatas 4:5. Nosotros fuimos quitados de la ley para ser puestos antes de la ley. Fuimos redimidos. ¿Con qué intención fuimos redimidos? ¿Con qué intención Dios vino y nos compró con un precio especial que dice Éxodo? ¿Cuál era el precio de Éxodo? Dice el libro de Éxodo: no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Entonces, Dios, ¿cómo pagó el valor de tu alma? Con la sangre derramada en la cruz. Entonces, ¿eso ya sucedió o va a suceder? Ya sucedió. Entonces, ¿qué tiene que suceder en ti? Pues que Dios ponga en ti la fe de creer que eso ya sucedió. ¿Para qué? Para que recibas la adopción de ser hijo. Si tú crees que Jesús ya pagó en la cruz para que tú vivas una vida diferente, entonces al momento en que tú crees, no creas que tú lo pusiste, lo puso Dios en tu corazón para que fueras hijo de Él y lo disfrutaras como padre. Amén. Ahora, vamos a ver el versículo 6. Dice: ¿y por cuánto sois hijos? Porque ya somos hijos, ¿verdad? ¿Por qué somos hijos? Porque todos estábamos siendo juzgados por la ley. Y nosotros pasamos a ser hijos, pero experimentamos ser hijos cuando habíamos creído. Nosotros vamos a recibir la adopción cuando Dios nos redime, nos compra. Entonces nosotros buscamos a Dios solitos. Porque el hijo siempre busca a papá o a mamá, en el caso de los hijos naturales. Cuando papá o mamá está con el hijo se tranquiliza.
Pero cuando no está papá o mamá, oh, el hijo anda desesperado, anda llorando y buscando a sus padres. Así tú, cuando tú recibes la adopción de hijo, tú ya andas buscando a Dios siempre, porque ya eres hijo y te sientes mal si no encuentras a Dios tu Padre. Pero cuando no eres ni hijo, ni entrenado, ni nada, te vale todo, porque no te interesa si buscas a Dios o no. No te importa vivir como quieras vivir, porque no tienes un Padre. Eres hijo pródigo. Bien, ahora vamos. Dice en el 7. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, entonces también eres heredero de Dios, pero a través de Cristo. Vamos a ver Hebreos 2:10. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Las aflicciones que vivió Jesús lo hicieron perfecto a Jesús. Dice Apocalipsis 21:7. Y ahí es donde muchos nos confundimos. Todos queremos ser hijos de Dios y dice, pues entonces tenemos que vencer, ¿verdad? Dice, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén. Entonces, dice uno, entonces no que no tenemos que luchar, tenemos que vencer. Y todos estamos dispuestos a pelear para vencer. Pero veamos lo que dice la ley del Espíritu de vida. Dice en Romanos 8:2, volvemos a leerlo. Dice, porque la ley, lean ustedes. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y Romanos 8:29, ¿qué dice? Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hechos conformes, ¿verdad? ¿Así dice? Hechos conformes. ¿Sí? Significa que Dios nos lleva a ser conformados o moldeados o troquelados o amasados o configurados o como le quieras llamar. Tener la misma imagen de Jesús. ¿Ok? Todos nosotros, Dios tiene ese plan. Que todos nos parezcamos a Jesucristo un día. Para que entonces nosotros seamos sus hijos. Pero Él es el que nos va a hacer conformes. Él es el que nos va a dar la forma por el Espíritu de vida. Él es el que nos va a conformar. Cuanto más tú intentes conformarte a Dios y ser más santo, más pecador te vuelves. ¿Okay? Toda clase de... Por eso es que nosotros vemos que fuera de la iglesia hay gente mejor que nosotros que estamos aquí en la iglesia. Porque los de allá afuera no luchan por ser santos y son más limpios que nosotros, que luchamos por ser santos y somos más esclavos del pecado. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos los que queremos ser santos, pero si luchas por ser santo, te vuelves peor que uno que no busca ser santo. Porque el que no busca ser santo no está luchando contra el pecado. Pero tú que buscas ser santo, tú estás luchando contra el pecado. Y cada día que intentas vencer, eres vencido. Y el de afuera, como no lucha, pues ya pactó con Satanás. Satanás no lo molesta. Pero tú como estás en contra, entonces Satanás siempre te molesta. Toda clase de vida posee 4 características básicas y quiero que tengan en mente esto. Fíjate bien. La vida divina o la vida del Espíritu o el Espíritu de vida tiene una esencia en esa vida. Ahorita voy a explicar cada una de esas cosas. Tiene una esencia, a ver, di conmigo, tengo una esencia. Y esa esencia tiene un poder.
Y ese poder se gobierna por una ley. Entonces, esa ley, ese poder y esa esencia es la que da forma. La esencia no es el aroma, no es la peste de tu cuerpo, no. Es la esencia de tu persona. Cuando una persona usa una chamarra por mucho tiempo y la pones en un lugar y ves la chamarra y ves a la persona, sientes que ahí está la persona. Por eso los brujos usan prendas, porque las prendas llevan la esencia de la persona a ese lugar. Por eso cuando tú tienes prendas que están utilizadas por Satanás, tienes que quemarlas, porque donde quiera que las pongas van a llevar la esencia de la persona. ¿Ok? Aunque esté bien lavadita, aunque esté purificada como que tú quieras, lleva la esencia de la persona. ¿Sí? Bueno, la esencia de la vida de la persona está ahí. Y se genera un ambiente alrededor de esa cosa, de esa prenda, de un zapato, de una jugueta, de un reloj, de cualquier cosa. Esa es la esencia de la vida. Pero ahora vamos a ver el poder de la vida. Dentro de esas cosas que nosotros dejamos nuestra esencia o nuestra sustancia, también lleva un poder. Lleva un poder. Miren, ¿cómo pudiera explicarles? Hay ocasiones que una persona deja por ahí algo y nosotros olemos ese algo, recogemos ese algo y sabemos de quién es por el olor, no por el perfume, por el olor. ¿Por qué creen que los perros se encuentran a los que se van por ahí? ¿Porque sudan mucho? No, estén bien bañaditos. Los encuentran los perros, porque siguen el olor, porque lleva un poder, lleva la esencia y lleva el poder. ¿Sí? Sí, nada más le ponen una prenda en el hocico y el perro huele. Lo mismo hacen los brujos. Te ponen una prenda en tu casa y saben lo que estás haciendo, aunque nadie les diga nada, porque mandan un brujo por la prenda que está en tu casa. ¿Ok? Por eso dicen, entierra esto en el jardín, y ahí van a enterrarlo en el jardín. Y con eso ya tienen conexión con tu casa, los brujos. Pero Dios te quiere mostrar que tu vida tiene una esencia, que tu vida tiene un poder, que ese poder y esa vida tiene una ley, y esa ley produce una forma. Estás enterándote de muchas cosas. Entonces, ¿hay una esencia? A ver, conmigo, ¿hay una esencia? Hay un poder y hay una ley en cada vida. Y son diferentes. Todos. ¿Ok? Muy bien. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la que te hace conforme a la imagen de Dios. Toda la vida de todos nosotros la entiende perfectamente el Espíritu de Dios, porque conoce la orden divina. Y entonces, así como tú eres, con tus debilidades, con tus aciertos, con tus errores, con tus defectos, con tus cualidades, con todo, te ama Dios, porque Él va a enviar a su Espíritu para conformarte a su imagen de Él. Si tú siembras una semilla en un pedazo de tierra y le echas agüita, vas a ver que esa semilla va a germinar. O sea, va a empezar a ejercer una fuerza interior la semilla que va a romper la tierra y va a hacer que salga una planta hacia afuera. ¿O no? ¿Por qué? Pues porque la semilla llevaba esa vida, llevaba esa esencia, llevaba ese poder, llevaba esa ley. Por eso es que esa vida que iba en esa semilla iba a dar una planta. ¿Sí? Bien. Aunque se rompa la superficie y la semilla se destruye y todo lo demás, ya lo saben, ¿no? Pero va a ser visible esa vida cuando no se veía en una semilla. Tú ves una semilla y no ves la vida dentro de la semilla.
Pero cuando la semilla rompe la tierra, germina y sale una planta y empieza a florear y a dar frutos, ya descubres la vida que había en esa semilla, ¿verdad? ¿Había una esencia? Sí. ¿Había un poder? Sí. ¿Había una ley? Sí, pero estaba en la semilla. Así tú eras un espermatozoide, pero dentro de ese espermatozoide estaba una esencia, había un poder y había una ley que te iba a hacer crecer, y cuando crecieras y salieras del vientre de tu madre, ibas a mostrar la vida que realmente estaba en ti. Pero cuando eras un cigoto no se veía nada, un hueco dentro de la matriz. Pero cuando ya saliste fuera, ya vieron las características que tenías, y dices, te pareces a Sancho, te pareces a papá, a mamá, ¿verdad? Ya busca algo parecido. Sí, te pareces a alguien. ¿Por qué? Porque ya estás expresando la vida que estaba en un espermatozoide. Ahí no sale nada. ¿O a poco? Si nosotros vemos un espermatozoide circulando a 200 kilómetros por hora en un líquido ahí, un semen, vamos a pensar, y está ahí caminando el ajolotito, y lo detienes por ahí y le dices, a ver, congélateme ahí, voy a revisar a quién te pareces. No vas a encontrarle parecido a nadie, se va a parecer un ajolote, igual que una rana, ¿verdad? Incluso cuando ya es un cigoto, que ya se mezcló con un óvulo y ya está conformado como un ser viviente, tú le buscas un parecido ahí. Es más, cuando ya tiene la carita formada, media formada, a veces dices, es un monstruo ¿sí? No se parece a nadie. Hasta que tiene determinado tiempo, ya va reflejando el poder, la esencia y la ley que había en él. Y más cosas se van a reflejar cuando llegues a los 28 años. Muchas más cosas. Entonces, hermanos, cada vida tiene también su propia ley, su propia esencia, su propio poder. O sea que hay un principio que gobierna tu vida, un principio que te hace funcionar de determinada forma, un principio que hace que tú te desarrolles y te desenvuelvas como una persona adulta. Así un árbol, o una semilla, o una planta. Cada vida tiene su propia ley, tiene su principio que lo gobierna. Una planta de clavel, por ejemplo, la ley que está dentro de él le va a hacer que produzca claveles. Pero si tú quieres que un clavel produzca rosas con espinas, va a ser imposible, porque la ley del clavel manda claveles. El poder hace que crezca la planta, y la ley hace que produzca claveles y no rosas. ¿O tú quieres un clavel de plátanos? Hay una ley que gobierna el clavel siempre será clavel, y el plátano siempre será plátano. Un racimo de plátanos no puede dar claveles, ni un clavel puede dar un racimo de plátanos, porque hay una ley que los gobierna. Así tú eres gobernado por una ley, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, de libertad, de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Muy bien. ¿Tú crees que tú tienes una plantita de clavel y vas a estar arrodillado ahí a la plantita de clavel y le vas a decir, Señor, te ruego, te suplico que este clavel de plátanos, porque me gustan mucho, Señor? ¿Tú crees que va a dar plátanos el clavel? No necesitas orar para que se cumpla la ley que está dentro del clavel. ¿Ok? El clavel siempre va a dar claveles. Tú siempre vas a dar pecados. Solo el espíritu de vida va a dar santidad. Tú no puedes orar para que se te quite el pecado. El pecado te lo va a quitar la santidad de Dios en ti. Tú tienes una ley. La ley del pecado y de la muerte te lleva a cometer pecados. Pero la ley del espíritu de vida te hace producir vida. Amén. Ok. No hay necesidad de que oremos. La ley de la vida del clavel funciona automáticamente y va a dirigir el desarrollo del clavel. Cada tipo de vida tiene su propia forma. El clavel tiene una forma.
No puede tener el clavel forma de mango. Tampoco el mango debe de tener una forma de clavel. El poder que hay dentro de la planta determina la forma de la planta. Entonces, como tú tienes una esencia, tú tienes un poder que determina la forma en que estás crecidote o crecidito, ¿verdad? O sea, tú creces muy grande porque hay un poder en ti que te hace crecer muy grande. Hay un poder que determina tu estatura. Yo me acuerdo de Topollillo, ¿se acuerdan de esa comedia chiquita de un ratoncito? ¿Se acuerdan? Bueno, si no lo habían visto, nunca lo vieron, era un ratoncito. Y estaba Raúl Astor ahí con el Topollillo, el Topollillo hablando a las cámaras de televisión y todos bien contentos, los de mi edad más o menos. Por eso los chiquillos dicen no sé de qué hablan. Ok, bueno. Pero ahí estaba el Topollillo diciendo, en una ocasión se amarró de los pies y se colgó de unas vigas del techo y estaba cargando unas maletas hacia abajo de cabeza. Y Raúl Astor le preguntó al Gillo, ¿qué haces ahí colgado de esas vigas? Dice, estoy haciendo un ejercicio. Dice, pero ya llevas mucho tiempo ahí. Sí, dice, es que quiero crecer como tú. Un ratoncito quería tener la altura de un hombre grandote y estaba poniendo las maletas así para estirar sus huesos de manera que creciera, según él tenía eso pensado. Pero no sabía que un ratón tiene una ley de vida y un hombre tiene una ley de vida diferente, ¿verdad? Entonces tú, por más que quieras crecer más grande que tu padre, hay una ley que gobierna tu vida y te va a dar una forma determinada. Tú dices, yo no quiero tener hombros tan anchos porque soy mujer y debo de ser femenina. El poder de la vida que está en ti te dio esa forma. Da gracias a Dios de lo que tienes. ¿Ok? No se puede modificar tu cuerpo. Muchos dicen, yo no quiero estar gordote, pero esa es la forma de tu cuerpo, es el poder que está en ti. Tú tienes la forma que Dios te dio porque Dios estuvo obrando en ese poder en tu cuerpo. Yo quiero tener más pompas, decimos algunos hombres, ¿verdad? Quiero estar pompudo. Me veo así en el espejo, no las encuentro. Y ahí estás haciendo ejercicios y oras al Señor para que te dé más pompa. No. El poder de la vida que Dios puso en ti te dio esas pompas, así que ama tus pompas así como están. Si están chiquitas o tan grandotas, ama lo que tienes. ¿Ok? Porque el poder de vida que está en ti te dio de esa forma. ¿Ok? ¿Se entiende bien claro? No sufran ni se alarguen, entonces ya no se va a poder. Cada tipo de vida ya tiene su forma, ¿estamos de acuerdo? Ama tu forma, así que toca tu cuerpo y di, amo mi cuerpo, así como Dios me lo da. ¿Ok? Bien. Las manzanas de Teciutlán no se parecen a las manzanas de California, ¿o sí? Eso dices tú. Pero aquí nosotros decimos son mejores las nuestras. ¿Por qué? Porque tienen un sabor diferente, tienen una consistencia diferente, tienen una característica diferente. Quizás la figura es ideal de allá porque pues tienen una figura como las manzanas que vemos en la televisión y las de aquí se ven así medias chafitas, chuecas, y aquellas se ven perfectas, ¿no? Entonces, nosotros vemos que el poder de vida en un manzano de California es diferente al poder de vida del manzano de Ciudad. Y los dos son manzanos. Es como si viéramos 2 o 3 mujeres. Son mujeres, pero tienen un poder de vida diferente las mujeres. Por eso cada mujer o cada hombre somos diferentes. ¿Ok? ¿A poco podríamos decirle a los manzanos de aquí, manzano, da una manzana al estilo California, por favor? No te lo va a dar, ¿verdad? Por más que le enseñes al manzano, mira, tienes que hacerle así, y así, y así, y le pongas los mismos, ¿cómo se dice? Los mismos ingredientes al suelo para que lo absorba, no va a dar la manzana igual que él. Porque el manzano de aquí está hecho diferente al de allá. Traes un manzano de allá, lo colocas acá, en el clima idéntico al de allá, y le pones todos los nutrientes de lo que le ponen
Bien. Entonces, la ley del espíritu de vida determina la forma que tendrá esta vida. Y para moldear tu vida, la ley del espíritu de vida necesita que esta vida crezca en ti. Porque la ley del espíritu de vida solamente opera a medida que tu vida crece. Para que esa vida pueda tomar poder y dominio sobre las demás cosas, necesitas crecer. Por eso dice Romanos 8:29. Vamos a llegar todos a la misma estatura. Vamos a llegar todos al mismo poder. Vamos a llegar todos a ser hijos de Dios a la imagen de su Hijo Jesucristo. Todos nos vamos a parecer. Muchos podrían decir, fulano de tal predica como fulano de tal. Y fulano de tal predica como fulano de tal. No, es que todos estamos hechos a la imagen de Dios. ¿Ok? Tenemos el mismo poder de vida, la misma esencia de vida y la misma ley de vida. Por lo tanto, producimos lo mismo. Hacemos lo mismo y actuamos igual. ¿Ok? Somos iguales todos. Bien. Apocalipsis 21:10. Fíjate bien en esto. La conformación expresa el poder que tiene esta vida para moldearnos, o sea, para darnos esa forma divina, para podernos unir en un cuerpo, para poder funcionar según el poder de Dios y según la voluntad de Dios, y así expresarlo a Él, nosotros, al mundo entero. Cuando nosotros vemos la expresión, a medida que la vida divina crece, nosotros vamos teniendo esa forma. Nos va transformando la vida. Nos va a moldear a un patrón diferente. Nos va a dar la imagen de su Hijo, primogénito de Dios. Muchos cristianos, ciegos a esta realidad, tratan de moldearse a sí mismos. Tratan de parecerse a Cristo. Y tratan de imitar a Jesús, pero al esforzarse uno por sí mismo no funciona, hermano, ya lo vimos. Con respecto a esto, solamente una cosa es prevaleciente: la vida divina que crece en nosotros, esa nos santifica, esa nos transforma y eso nos da la imagen y la forma de Dios. No hay necesidad de que tú te moldees a ti mismo, que finjas que ya eres santo, o que te esfuerces por mejorar tu conducta o abandonar un pecado. Lo que necesitas es experimentar más la vida divina completamente en tu interior, porque la vida ya se injertó en tu corazón. Déjala que crezca. No importa lo que estés viviendo en este momento. La vida divina ya lleva su esencia, ya lleva su ley, ya lleva su poder y ya lleva su forma. La vida que Dios depositó en ti al escuchar la palabra de Dios ya está creciendo en ti. No vas a impedir su crecimiento. Dios va a hacer crecer, porque escrito está: y Jehová da el crecimiento. ¿O no dice así? Sí. Entonces la semilla sembrada en ti no vas a impedir su crecimiento, porque Jehová Dios da el crecimiento. Amén. Entonces, hermanos, como personas que estamos pasando por el proceso de la transformación, estamos siendo moldeados gradualmente a la imagen del Hijo de Dios. ¿A qué imagen estamos siendo moldeados? Muy bien, para que funcionemos en esa vida que incluye todas las cosas, porque se mezcló esa vida divina con la vida humana. Por lo tanto, nosotros tengamos paz y confíe en esa vida que está en tu interior. Si cierta vida no crece, esa vida no va a poder funcionar. Si esa vida crece, la ley de esa vida puede funcionar. Fíjate bien, si una mata de chile no crece, no va a dar fruto, no va a poder funcionar la ley que tiene esa planta de chile. Quizás no creció porque no está ni en el suelo favorable ni en el clima favorable. Por alguna razón no creció.
y al no crecer no cumple la ley. Para que la ley de vida que está en esa planta se cumpla, tiene que estar en las condiciones adecuadas y tiene que tener el crecimiento adecuado. Por lo tanto, tú, de que tienes la vida de Dios en tu interior, para abandonar un pecado que no puedes dejar, tienes que permitir que Dios te dé el crecimiento. Tienes que estar en el medio correcto, tienes que estar alimentándote de las cosas necesarias para que se cumpla esa ley en ti. Y el pecado solito se apartará de ti. No tienes que esforzarte mucho. Fíjense bien, si tú creces en esta vida, la ley de esta vida va a funcionar en el sentido positivo de moldearte, es decir, de conformarte a la imagen de Cristo. Si tú quieres ya ser como Cristo, no lo puedes hacer ahorita, pero la semilla ya está en ti, va a estar creciendo. Roguemos a Dios por aquellas personas a las cuales les hemos hablado de Cristo y de alguna forma ya recibieron la palabra en su interior. Esa semilla va a crecer y va a dar fruto en su tiempo. Y su hoja no va a caer. ¿Amén? Entonces, esa es la función de la ley de la vida. Muchos de nosotros como santos, aunque busquemos sinceramente al Señor, si estamos ciegos por ese concepto natural de esforzarnos por ya no pecar, hermanos, muchos hasta han escrito muchos libros acerca de cómo vencer la tentación, cómo vencer al pecado. Hermano, no se puede vencer ni la tentación ni el pecado. Si tú no intentas vencer el pecado, este tal vez no se active en ti, pero si intentas vencer el pecado, te va a decir el pecado: ¿qué? ¿Pretendes derrotarme? Muchos de nosotros somos débiles en algunos aspectos. ¿Cómo puedes conocer que eres débil? ¿Cómo podremos saber cuál es la debilidad de mi hermano Vicente? Si él es fuerte, dicen: oh, se ve, sí, está fuerte, hermano. Pero ¿cuándo podremos ver que él es débil? Cuando esté enfrente de algo que es más fuerte que él, ¿verdad? Cuando él esté enfrente de alguien que es más fuerte que él, va a llorar como un niño. ¿Por qué? Porque dice: es que no puedo pensar. Pues sí, vas a estar llorando porque algo más fuerte te gobierna, ¿verdad? Pero mientras algo que nunca se presenta esa oportunidad, pues nunca él se va a sentir siempre bien y fuerte, ¿verdad? Así tú y yo. Mientras no enfrentamos al pecado, el pecado para nosotros es algo común y es algo normal. Podemos mentir, podemos decir disparates, podemos fumar, tomar, fornicar, adulterar, masturbarse, la pornografía, etc. Todo pecado que tú quieras mencionar, lo podremos hacer y no pasa nada. No pasa nada. A mí no me pasa nada. ¿Por qué? Porque no has intentado vencer ese pecado. Pero cuando tú intentas vencer al pecado, sientes el gran poder que tiene el pecado. Pero entonces necesitamos algo más fuerte que tu voluntad. Entonces, todos tenemos debilidades, hermanos. Pero si tratamos de nosotros ser fuertes en contra de esa debilidad, por ejemplo, a ti te causa mucha tristeza que te dejen solo o que te dejen plantado, y tienes esa debilidad, te causa mucha tristeza y después te causa coraje y rabietas y pataleas y haces muchos shows. Y tú dices: ya no voy a ser así, ya voy a controlar mi carácter, sí, ya voy a... Oye, entre más intentes detener eso que está en ti, más fuerte va a ser tu derrota. Entre más intentes ser buena persona, más malo te vas a volver. O vamos a pensar que lo logras. ¿Por qué no? Tu fuerza de voluntad dice: no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar. ¿Ok? No te enojes. Pero después llega la ambulancia por ti y te operan el apéndice. O te quitan alguna pieza de adentro. ¿Por qué? Porque no demostraste que tú te ibas a enojar. Porque tú refrenaste lo que estaba en ti. Yo soy mejor que aquel porque yo no me enojo como aquel. Pues sí, pero aquel tiene completo su cuerpo y tú ya no. Sí, ese es el problema. Perdemos las piezas de adentro por causa de que frenamos el pecado.
Y el otro, el que expresa su pecado, pues ese lo expresa. Y ese no está frenando. Por eso la hipocresía es algo que crece en la iglesia y lleva a muchos al hospital. Porque pretendiendo ser santos y buenos, fracasan contra el pecado. Y lo único que les queda es llanto y amargura. Es mejor, hermanos, que no intentes vencer los pecados, no que los practiques, sino que no intentes vencerlos. Es mejor que no le hagas caso al pecado. Qué bueno que ya naciste de nuevo. Qué bueno que ya tienes una vida nueva en tu interior. Pero en ese nuevo nacimiento también hay debilidades. Lo único que hay en la vida divina, con la naturaleza divina y la ley divina que nos moldea y nos conforma a la imagen de Cristo, lo único que hay es eso. Tienes dentro de ti la naturaleza divina, tienes esa naturaleza divina, tienes esa ley divina, tienes esa esencia divina y te está moldeando y te está conformando constantemente. Pero esta obra moldeadora que Dios quiere hacer en ti necesita que crezcas. Dile a tu hermano, necesitamos crecer. No puedes cooperar en los 9 dones si no creces. Tienes que crecer. La ley de vida no nos regula con respecto al pecado, porque la vida divina no se encuentra en la esfera del pecado, hermanos. La vida divina no te va a regular tus pecados, te va a decir, hoy ya no te fumaste un cigarro, hoy ya no vas a fumar una cajetilla o a fumar media. La ley de vida no te va a hacer que poco a poco vayas dejando el pecado. La ley de la vida divina lo que va a hacer es extinguir el pecado de dentro de ti. ¿No te vas a dar cuenta en qué momento? Como tampoco vemos que una tortilla deja de ser tortilla y es tostada cuando está friéndose el aceite. ¿Sabes en qué momento cambia? ¿No? Solamente por estar expuesto al fuego el aceite y la tortilla en el interior del aceite, la tortilla cambia. De blandita se vuelve dura, ¿verdad? Y cuando la sacas y ya se enfría, la truenas con los dedos, pero cuando la tenías aquí en la mano se doblaba. Era muy distinta la tortilla antes de ser metida en aceite caliente. También tu vida. Eras muy diferente antes de ser metido en el poder de la vida divina, y cuando ya sales de ahí eres distinto. No se dan cuenta en qué momento. Pero si estás luchando para vencer el pecado, estás luchando por salvarte a ti mismo. No luches por salvarte a ti mismo. Deja que Dios te inunde de su vida y entonces vas a vencer el pecado. Amén.